O Buenos días, jóvenes, buenos días, disculpen el retardo. Buenos días, Ya profe. son las 10:25, caray, llegué 5 minutos tarde, pero aquí estamos, vamos a avanzarle a los problemas de aplicación de la teoría de conjuntos que se ponen como interesantes. Habíamos recordado un poquito lo que vimos el viernes, que se ve tan lejano el viernes pasado. Espero no hayan cerrado su cuaderno el viernes y lo abran hasta hoy, porque está medio difícil. No, pues está más relajado. Siempre por ahí estadística. Buenos días, profe. Buenos días, está un poco más relajado que lo de cálculo. Habíamos dicho que la cardinalidad de un conjunto era el total de elementos que tiene cada conjunto. Y dijimos que la cardinalidad de un conjunto vacío será 0. Que la cardinalidad de la unión de dos conjuntos era el total de elementos que hay en A más el total de elementos que hay en B, siempre y cuando la intersección de A y B pues sea el conjunto vacío. Es decir, si no hay elementos en común, pues suma los elementos de cada conjunto y vas a terminar. Casi nunca es así. Lo más común es que sí tengan elementos. Es decir, el total de elementos de A unión B son los que hay en A más los que hay en... Es decir, los que están aquí, que son estos, más los que están en B, que serían estos. Pues se fijan, hay elementos normalmente que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Esos hay que restarlos de esta suma, es decir, menos el total de elementos que hay en A intersección con B. E hicimos varios ejercicios para dos conjuntos. Y decíamos que si en el problema no nos dan si no nos dan la intersección, si nos piden los elementos que hay en común, una manera práctica de resolverlo es con esta fórmula.
Cuando ya me dan la intersección de los conjuntos, únicamente llenando los datos en los dibujos, con eso es suficiente para resolver el problema. Y ahí fue donde nos quedamos. Creo que, no recuerdo, ahorita voy a poner el video de la clase, es anterior, y ahí podemos ver, pero creo que hicimos como 2 problemas donde involucraba el total de elementos en la unión de 2 conjuntos. Pero, ¿qué pasa en los 3? ¿Qué pasa cuando hay 3 conjuntos? Bueno, pero antes de pasar a 3 conjuntos, vamos a hacer un problema con 2 para recordar. Hicimos nomás uno, profe, de perros y gatos. ¿Eh? Hicimos nomás uno, el de perros y gatos. Ah, ¿no hicimos uno? Sí. Ah, qué bueno que me dicen, porque son muy poquitos. Bueno. Les voy a dictar uno. Son 2 renglones. Y vamos a intentar resolverlo. ¿Vale? Dice, de 30 estudiantes de una clase de 30 estudiantes. ¿Por qué ese no está en el manual? De 30 estudiantes en una clase de matemáticas, 26 aprobaron el primer examen parcial. El primer examen parcial. Y 21 aprobaron el segundo examen parcial. Punto y seguido. Si 2 estudiantes reprobaron, ambos exámenes, ¿cuántos aprobaron ambos exámenes? ¿Cuántos aprobaron ambos exámenes? Profe, ¿me puede decir qué dice abajo de 30 estudiantes? Es que se ve borroso. 26 aprobaron el primer examen parcial. 30 estudiantes. 26 aprobaron el primer examen parcial. 21 aprobaron el segundo examen parcial. 2 estudiantes reprobaron ambos exámenes. ¿Cuántos aprobaron ambos exámenes? Primer examen, segundo examen. Teníamos 30 estudiantes, pero 2 reprobaron. Aquí tenemos los que pasaron el primer examen, que son 21, pero 26, y aquí hay 21. Pero hay 2 que no aprobaron ni el primero ni el segundo. O sea que en total son 30 de todos. Sí son 30, ajá, sí son 30. Pero fíjate, yo tengo los que aprobaron el primer examen, sí tengo ese dato, que son 26.
tengo el dato de los que aprobaron el segundo examen, ¿verdad? Que son 21. No tengo el dato de los que aprobaron el primer examen y también aprobaron el segundo examen. ¿Estás de acuerdo? Son 30 estudiantes, sí, cierto. Pero aquí no son 30. Aquí debe ser 28. ¿Por qué? Porque me dijeron que 2 no están aquí. Porque no aprobaron ni el primer examen ni el segundo, que es este dato que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer sería el total de elementos que aprobaron el primer examen o que aprobaron el segundo, es el total de elementos de los que aprobaron el primer examen más los que aprobaron el segundo examen, menos los que aprobaron el primero y también el segundo examen. No voy a poner 30 porque hay 2 que no aprobaron ninguno, por eso es 28, es igual a los que aprobaron el primer examen, que fueron 26, más los que aprobaron el segundo examen, que fueron 21, menos los que me están preguntando cuántos acreditaron el primer examen, pero también acreditaron el segundo. Entonces me quedaría 28 va a ser igual a 47 menos el total de elementos que aprobaron el primero, pero también aprobaron el segundo. 20 menos 47 es igual a menos P intersección con S. 20 menos 47, ¿cuál sería? Si son 47, 20, 40, 47. Son 28. 28, 48, 58, 19. Menos 19 es igual a menos P intersección con S. Por lo tanto, la respuesta correcta es 19. Son los que aprobaron el primer examen, pero aprobaron también el segundo. Profe, Solamente me hicieron... ¿y cómo sabe cuál fórmula utilizar? Dale. No voy a utilizar esta porque aquí no hay elementos en común. Y aquí sí hay... Es que si a mí me dicen, ¿sabes qué? Hay 30 estudiantes. Si yo sumo 30 menos 2, hay 28. Hay 28 que están aquí. Si yo sumo estos dos, me pasa de 28. Evidentemente, hay personas que sí aprobaron, que nada más aprobaron uno, o que aprobaron otro, o que aprobaron los dos. Por eso, yo descarto automáticamente pues, esta fórmula que está aquí. Porque sí hay estudiantes, porque al sumarlos pasa de 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay estudiantes que aprobaron los dos. ¿Me explico? Entonces me voy aquí y entonces en base a la información empiezo a llenar los datos. No son 30 estudiantes porque hay 2 que están aquí afuera que no acreditaron ningún examen. Es decir, los 2 reprobados están aquí. Por eso el total de los que hay en el primer examen y en el segundo son 28 estudiantes. Y a partir de ahí, pues sustituyo 26 que acreditaron el primero más 21 que acreditaron el segundo, menos los que acreditaron los 2. Tengo los datos suficientes para despejar esta información de aquí. Y a partir de ahí, pues, 19. Me hicieron una pregunta, pero me pueden hacer muchas. Por ejemplo, ¿cuántos acreditaron únicamente el primer examen? Eran 26. ¿Qué quiere decir? Que si a 26 le quito 19, me quedan 7. Hay 7, de esos 28, hay 7 que únicamente acreditaron el primer examen. ¿Cuántos acreditaron únicamente el segundo examen? Son 21, quiere decir que aquí nada más hay 2. Solamente 2 acreditaron únicamente el segundo examen. Y aquí está el 28, pues. 19 y 2, 21 y 7, 28. Aquí están los 28. Con estos 2 que no acreditaron ninguna, son los 30. ¿Cuántos estudiantes acreditaron solamente un examen? Ya sea el primero o el segundo. Nada más acreditaron un examen, son 9. 7 que acreditaron el primero y 2 que acreditaron el segundo. De un Entonces, problema pueden hacerte muchas preguntas. En el primero nada más
le resta los 19 al 26. Sí, claro, porque este del primer examen debe ser de 26, como ya tengo 19 aquí, entonces son los 7 que están acá, 19 y 7, 26, que es el primer examen. Mira. Al segundo, que son 21, como ya tengo 19 aquí, ¿verdad? Para 21, pues serían 2 que están aquí. ¿Eso para qué dijo que era? ¿Sí está bien? pregunta. Para contestar, o sea, la única pregunta que me hicieron fue esta. Pero puede ser que en ese mismo problema te pregunten más cosas, pues. Primera pregunta, ¿cuántos aprobaron ambos exámenes? 19. Segunda pregunta, ¿cuántos estudiantes aprobaron únicamente el primer examen? 7. ¿De dónde saqué el 7? De completar ya la información en base a este 19, completar la información en el diagrama. Tercera pregunta, ¿cuántos acreditaron únicamente el segundo examen? Pues 2. ¿Cuántos estudiantes acreditaron únicamente un examen? Ya sea el primero o el segundo, pero nada más pasaron un examen, el 7 y el 2, 9. ¿Sí me explico? La Sí. idea es, si en un problema te dan ya la intersección, se resuelve muy fácil porque ya con los datos puedes llenar el diagrama con la información. Si no te dan la intersección, una de las formas de resolver es con esta fórmula. Hay gente que lo hacen con sumas y restas, y empiezan a 28, y empiezan a restarle y a sumarle y llegan al resultado, bajo su lógica. Y está correcto también, la idea es resolverlo. Pero una herramienta que nos ayuda a resolver este tipo de problemas sería esta expresión. Profe, entonces el mismo ejercicio de lo que nos dejó de tarea, lo resuelvo con lógica, por así decirlo, ¿estaría bien también? También, yo dije que la tarea número 2 iban a ser los problemas que están ahí en su manual, menos los que hagamos aquí en clase. Y no sé si hicimos el 10 en la clase anterior, nomás hicimos el que decían de los perros y gatos. Hicimos el de perros y gatos y uno de unos Oh, doctores. De unos maestros, ¿no? Que creo que sí. si investigaban de tiempo completo, o que si tenían Ah, sí, sí, maestría sí, y esas la de cosas. los maestros. Sí, sí, Ajá, sí. el 10. O sea, ese problema 10, ya no va en la tarea. Por ejemplo, a ver, es que es importante, más allá de los conjuntos, es cómo organizas la información para resolverlo. O sea, si leemos y comprendemos qué nos están preguntando o no. Ahorita precisamente había una noticia así como que los muchachos de 18 años, a los 40 ya pueden vacunarse, ¿no? Y lees el enunciado y no es cierto, porque ahí dice tienes 18 años y estás embarazada, entonces puedes registrarte. Y mucha gente, inclusive hasta en el grupo de la escuela, lo pusieron, así como ya pueden irse a registrar todos a vacunarse, pero hay un operador lógico que es el I, y acuérdense que el I significa que cumplan las dos condiciones, ¿no? Entonces ahí como que la gente, y mucha gente en el país lo estaba interpretando como que 18 años y embarazadas ya podían irse, pero no, es que tengas 18 y que estés embarazada, ¿no? Entonces de repente sí, más allá de la teoría de conjuntos es el enunciado y en base a eso contestar. Por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a compartir el manual. El manual está, si no me equivoco, aquí está. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 2, ese creo que no lo hicimos. Vamos a hacer el ejercicio 2, que dice, en una academia se realiza una encuesta a 120 jovencitas. O mujeres, pues 120 mujeres. Y se obtienen los siguientes datos. 80 quieren ser actrices.
y 70 quieren ser cantantes. Y 50 quieren ser actrices y cantantes. Determine cuántas de ellas, inciso A, no quieren ser cantantes. Inciso B. Inciso D. Cantantes, pero no actrices. Cantantes, pero no actrices. Inciso D. Actrices, pero no cantantes. Inciso E. Ni actrices ni cantantes. Ni cantantes. Yo dije, si me da la intersección de conjuntos, todo es como más sencillo. A ver, escríbalo. Mientras registro su asistencia, 612. Ahora, si alguien lo puede ir resolviendo, pues mucho mejor, porque es casi como de lógica, ¿no? A ver, déjenme ver. Voy a ver quiénes están aquí. 18. 18 de 27. Espino, aquí está. Espino Rodríguez Diego, aquí está. Churape, Gael, aquí está. Está Galvez. Está Ania Arroyo. Luis Ángel, aquí está. Sánchez. Oliver. Ah, rato te mando lo de tu examen, ¿sale? Ay, sí, gracias, profe. Ahorita te mando un mensaje en cuanto me desocupe, te mando un mensaje, ¿sale? Sale, sale. Tania, aquí está. Escalera blanca. Escalera blanca. Está. Ríos Carlos, aquí están. Kimberly. Izar. Herrera. Y Santoyo Estrada. Perfecto. Yo sé que ya lo resolvieron. Cantantes, digo, actrices. Y cantantes. 50 quieren ser las dos cosas. 70 quieren ser cantantes, quiere decir que quiere haber 20, ¿verdad? Para las 70, 50 y 20, 70 que quieren ser cantantes. 80 quieren ser actrices, pero ya hay 50 aquí, así que me quedaría 30. En la unión de estos dos conjuntos, 50 y 50 son 100 y se utilizaban 120. ¿Qué quiere decir? 20 están fuera de ahí. De hecho, contesta la pregunta del inciso E.
¿Cuántos no quieren ser ni actrices ni cantantes? Pues 20, porque en la unión de estos dos conjuntos hay 100, y si entre ellos habrá 120, pues hay 20 aquí afuera, ¿no? ¿Cuántas no quieren ser, dice, cantantes? Que no quieren ser cantantes son estos 30 que quieren ser actrices, más estos 20 que no quieren ser ni actrices ni cantantes. Entonces, no quieren ser actrices. Bueno, aquí tenemos 80 que quieren ser actrices y que no quieren ser actrices. Tenemos estos 20 que quieren ser cantantes, más estos 20 que no quieren ser nada de esas dos cosas. Entonces me quedarían 4. Cantantes, pero no actrices. Quieren ser cantantes, pero no actrices. Que quieren ser nada más cantantes, pues son 20. Actrices, pero no cantantes. O sea que pueden hacerlo con un diagrama, o inclusive pudiera hacerlo con una tabla. Actrices, cantantes, ¿no? Actrices son 80, cantantes son 70. También se puede hacer a través de una tabla. Actrices, cantantes y nada. Como hay 50 que quieren ser actrices y cantantes, por ejemplo, que quieren ser, ¿cómo se ve con tabla? A ver, que quieren ser actrices y cantantes, actrices 80. Y que es bueno que serían 30, 50. Maestro, Que entonces quieren ser teniendo la actrices y cantantes. intersección, ¿se puede contestar así? Sí, sí. Y de hecho, fíjate, ninguna operación hicimos, ya en base a estos datos, ya fue como lo resolvimos. Y también se puede hacer con la fórmula. Vamos a ver si lo podemos resolver. ¿Qué? No lo ocupamos porque teníamos ya todos los datos. O sea, el total de elementos de actrices con cantantes era igual al total de elementos de actrices, que ya lo tengo, más el total de elementos de cantantes, que ya lo tengo, menos el total de elementos que quieren ser actrices y cantantes. Fíjate cómo ya todo. Pero sí tendría 80 que son las actrices, más 70 menos 50, que quedarían 80 y 70, 7 y 8, 15, menos, perdón, 150 menos 50, que serían 100, que son los que están aquí, mira. Y ahora sí, de aquí ya sabría yo que son 20 los que no quieren ser actrices ni cantantes. Pero normalmente cuando ya te da la intersección, únicamente vas llenando los datos y con eso es suficiente. Sí, es cierto, aquí en este caso, el 100 yo lo obtuve sin tener que recurrir a la fórmula, pero también con la fórmula pude haberlo obtenido, mira. Actrices, cantantes, nada. Actrices 80, 70, nada, 20. ¿Quieren ser actrices nada más? 30, 20. Sí, también se puede. Hay varias formas, pues, o sea, ahí en realidad es un poco comprender el problema, hacer un pequeño diagrama y ese que sea el que te ayude a resolver el problema. Muy bien.
Un último. Con dos conjuntos para explicar qué horas son. A rayos de bien tarde. Bueno, pero todos es importante tener práctica en esto. A ver, dice un problema también con dos conjuntos. Dice, de un total de 35 programadores, ese no está en sus fotocopias. De un total de 35 programadores entrevistados para un trabajo, de un total de 35 programadores entrevistados para un trabajo, 25 conocían Fortran. Fortran es un lenguaje de programación. 25 conocían Fortran y 28 conocían Pascal, que es otro lenguaje de programación. Y 25 y 28 conocían Pascal. Y 2, ninguno de ellos. Y 2, ninguno de ellos. Inciso A. ¿Cuántos conocían ambos lenguajes? ¿Cuántos conocían solo un lenguaje? ¿Cuántos conocían solo Fortran? ¿Cuántos conocían solo Pascal? ¿Qué dice abajo de programadores, profe? ¿Qué? ¿De programadores? 25 Fortran. Fortran es un lenguaje de programación. Ya se utiliza poco, pero es un lenguaje de programación. Y Pascal también es un lenguaje. Bueno, Pascal es un físico y matemático, ¿no? Blaise Pascal. Pero hay un lenguaje de programación en honor a él que se llama Pascal. Y abajo de Pascal, 2, ninguno de ellos. 2, ninguno de ellos. Las entrevistaron a 35 programadores para un trabajo. De ahí se desprende que 25 sabían programar en Fortran, 28 en Pascal y 2 no sabían programar, al menos en estos lenguajes. Pues. Las preguntas, ¿cuántos conocían de esos 35 que se entrevistaron? ¿Cuántos conocían estos dos lenguajes? ¿Cuántos conocían solo uno? ¿Cuántos conocían solamente Fortran? ¿Y cuántos conocían solamente Pascal? Porque ya el dato que 2 no conocían ninguno de esos lenguajes, pues ya está dado en el problema. ¿En este sí se utiliza la fórmula de la resta, maestro? Sí, aquí sí, porque aunque hay otros mecanismos para conocer este dato, lo más fácil sí sería eso. Fíjate, yo acomodé
Aquí están los que conocen Fortran, que van a ser 25. Aquí los que son Pascal, que son 28. Pero hay dos que no conocen ninguno de estos dos. De estos 35 hay dos que están fuera, pues. El total de elementos que saben programar en Fortran o saben programar en Pascal es el total de los elementos que saben programar en Fortran más los que saben programar en Pascal, menos los que saben programar en Fortran, pero también en Pascal. Aquí no voy a poner 35. Tendré que poner 35 menos estos dos que no conocen ninguno de estos lenguajes, porque esto quiero conocer la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos. Por eso deben ser 33. ¿Cuántos saben programar Fortran? Dijeron que 25. ¿Cuántos saben programar en Pascal? Dijeron que 28. ¿Cuántos saben programar en los dos? Eso no lo sé. Pues se fijan en esta pequeña ecuación con una sola variable y ya lo puedo resolver. 33 va a ser igual 5 y 8, 13. Llevamos una, 53. Menos el total de elementos que programan en Fortran, pero también en Pascal. 33 menos 53 es igual a menos el total de elementos que programan en Fortran y en Pascal. Menos 20 es igual a menos el total de elementos que programan en Fortran y en Pascal. Multiplicamos por menos 1 ambos lados de la igualdad y me queda que aquí es un 20 saben programar en los dos lenguajes. Entonces, cuando te dan este dato, no haces esto y únicamente empiezas a partir de este dato a llenar la información. ¿Cuántos programan en Fortran? 25, pero ya tengo 20 aquí, quiere decir que aquí hay 5. Y aquí están los 25 que programan en Fortran. ¿Cuántos programan en Pascal? 28, pero ya tengo 20 aquí. Y aquí tengo 8. Por eso son 33, 20 y 13, 33, que son los que tenemos aquí. ¿Cuántos conocían solo un lenguaje? 8 y 5, 13. 13, de esos 35, 13 únicamente sabían programar en un lenguaje. 5 en Fortran y 8. Ahí estaría resuelto el problema. Profe, ¿cree que alcancemos a hacer un ejercicio donde utilice la primera fórmula? Pues no, bueno, creo que no, porque no lo vamos a utilizar. O sea, ¿cómo te explico? O sea, en todos los ejercicios sí hay una intersección, pues. O sea, es muy raro que los conjuntos sean disjuntos o ajenos, que no tengan ningún elemento en común, pues. ¿Sí me explico? Esa fórmula, o sea, está ahí para explicar por qué existe esta, pues. Es que, es como si tuviera yo dos conjuntos así, pues. No hay nada en común, entonces, o sea, únicamente sería, pero o sea, yo no he visto problemas que se hagan así.
sí se pueden inventar un problema donde no haya elementos en común. Pero sea como muy simple, ¿no? Los alumnos del 602C y los alumnos del 602B, no hay ningún alumno que esté en el 602B y en el C al mismo tiempo, pues. La primera fórmula se escribe para poder explicar esta, que es lo que normalmente pasa, que haya dos conjuntos donde sí haya elementos en común. ¿Sí me explico? ¿Tania? ¿Sí fue Tania quien preguntó? Sí, sí, ya entendí, maestro. Sí. Ok. Gracias. Ahora, sí, antes de pasar a otra cosa, bueno, antes de despedirnos, porque pasó bien rápido la clase, bueno, llegué tarde también. ¿Qué pasa si fueran tres conjuntos? Si estuvieran separados, pues sería el total de A más el total de B más el total de C y se acabó el problema. O sea, es que ahí no hay problema, pues. O sea, cuando los conjuntos están separados o no hay elementos en común, ni siquiera el problema existe. Suma los elementos de cada conjunto y ya terminaste. Pero ¿qué pasa si sí hay elementos en común? El total de elementos que hay en A y en B y en C, o sea, la suma de todos ellos, va a ser igual a los elementos que hay en A, que son estos. ¿Verdad? Más el total de elementos que hay en B, que serían estos. Pero fíjense qué está pasando aquí. Aquí ya lleva dos líneas, aquí lleva dos líneas, aquí lleva una y aquí lleva una. ¿Está? ¿Qué está pasando en las intersecciones? Eso es lo interesante. Más el total de elementos que hay en C, que serían fíjense, aquí hay dos líneas, azul con rojo, aquí hay azul con verde y aquí hay verde con rojo y azul con verde. Pero fíjense, aquí en medio están las tres líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay elementos en común, pues tenemos que restárselos. O sea, tengo que restarle los que están en A y están en B. ¿Sí? Estos de aquí. Los que están en A y están en C, que son los que están aquí. Menos los que están en B y están en C, que son los que están aquí. Pero, ¿qué pasó con los que están aquí en medio? Los tres se contaron una vez aquí, menos una vez acá, se hizo 0. Entonces tenemos que agregarle los que están en A, en B y en C. Porque aquí estaban, pero luego al restárselos se hizo 0, desaparecieron, pero no los que están aquí. Y esta es la fórmula para tres conjuntos. Y normalmente hacemos lo mismo. Si me dan a mí ya la intersección de los tres conjuntos, pues lo pongo aquí y a partir de ahí empiezo a llenar la información. Si no me la dan, tendrán que darme estos datos para poderlo despejar y calcular la intersección de los tres conjuntos. Si no hubiera elementos en común, la fórmula se terminaría aquí. Pero normalmente sí hay elementos en común. Y eso ya lo practicaremos mañana porque ya son las 11:07. ¿Sí tienen clase ahorita después de esta, supongo, no? ¿Han terminado ya alguna materia? ¿O no han terminado todavía? Todavía no. Todavía no. Perfecto.
yo de repente, ojalá y me equivoque, pero no nos vayan a pedir las calificaciones de ustedes antes de tiempo, ¿no? Pero si nos las pidieran, sí, lo estaba pensando, ¿eh? Si nos las pidieran, que por ejemplo que tuviéramos que evaluar antes de lo previsto, sí me gustaría, aunque fuera ya sin obligación, aunque nunca ha sido obligación, pues, pero si nos pidieran antes terminar, sí me gustaría verlos como una semana más para terminar los temas que están por ahí pendientes todavía. Pero ya lo platicamos en caso de que nos quieran recortar un poco el tiempo, ¿sale? Yo esperaba que hubiera algún aviso ahora que ya amaneció en semáforo verde el estado y casi todo el país. Pensé que iba a haber algún aviso por parte de la escuela sobre algo de clases, pero no, nada. Aparentemente todo el mundo decía que se iban a reactivar muchas cosas a partir de estar en semáforo en verde, pero no ha habido ningún comunicado. ¿Vale? Por parte de la escuela no, pero por parte de la SEP ya se dio un aviso. En Michoacán entramos hasta el siguiente ciclo escolar. Ah, sí, órale. Entonces sí. Y me imagino que va a ser voluntario. O sea, que al menos en la educación básica y medio superior sí va a ser como voluntario, ¿no? A los que se quieran quedar en casa lo hagan y quienes no, pues vayan a clase. Pues sí, cierto, sí tienes razón. Entonces, al menos ya este semestre ya nos aventamos así. Tal vez a ustedes sí les toque ir a la universidad ya en presencial. Tal vez, ojalá, porque eso de en línea sí tiene sus desventajas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos mañana. Un rato más subo la clase y les envío la invitación para la clase de mañana. Y mañana vamos a hacer ejercicios con 3 conjuntos. Mañana es miércoles. Entre miércoles y viernes vamos a terminar este tema. Que tengan buen día. Gracias, Cuídense. profe. Nos vemos mañana. Igualmente. Gracias. Dale, nos vemos. Que estén bien, nos vemos.